Y qué difícil ser una nueva serie de superhéroes cuando acaba de terminar Invincible, ¿no? Pero bueno, eso es exactamente lo que le tocó a Jupiter's Legacy. El legado de Júpiter, como se puede decir en castellano, la nueva serie de Netflix, que adapta una novela gráfica muy interesante escrita por Mark Millar. ¿Quién es Mark Millar? Mark Millar es el tipo que escribió muchas de las historias que se convirtieron en películas muy queridas de superhéroes, desde Capitán América Civil War hasta Kick-Ass, de alguna manera Logan, porque adapta un arco que escribió Millar que se llama Old Man Logan, y también por supuesto es el creador del universo de Kingsman y muchas otras cosas más. Y Jupiter's Legacy es lo primero que escribió una vez que se alejó de DC y Marvel con la sola idea de tratar de escribir la historia de superhéroes más ambiciosa en la historia. Sí, esa fue su idea a la hora de escribir este cómic, del cual Netflix hace la adaptación en una serie que tiene 8 episodios y vamos a ver si cae parada y sobre todo qué tiene para decir en un género ya con tantas opciones como el de las películas y series de superhéroes. Corre apertura. Y ahora sí me voy a presentar. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a estar hablando de Jupiter's Legacy, la nueva serie de Netflix que estrenó esta semana. Y sí, una nueva serie de superhéroes queriendo apuntar a un público más adulto. ¿De qué va Jupiter's Legacy? Nos vamos a encontrar con Utopian, este jefe de familia que tiene los poderes como si fuese un Superman. Sí, una nueva versión de Superman llega a nosotros, que hace más de 100 años está peleando contra el mal, defendiendo un montón de cosas, tratando de hacer que el mundo sea un lugar mejor. Pero ve que la sociedad de hoy en día no ve las cosas blanco y negro, sino que hay un montón de grises. Y para protegerse de esos grises, el tipo siempre se estuvo manteniendo fiel a un código. Nunca va a matar, aunque sea en defensa propia. Los superhéroes no deberían matar, ni tampoco influir en la política, ni en el libre albedrío de la gente. ¿Qué pasa? No todos comparten su visión, porque en este mundo hay bastantes superhéroes, bastantes personas con habilidades especiales. Y la cuestión se divide en dos grupos: los superhéroes originales, que son parte de un grupo que se llama la Unión de la Justicia, y después la nueva generación, los más jóvenes, que de alguna manera ven el mundo mucho más gris y no están tan apegados a ese código. La serie va a intentar jugar un poco con esto, con la filosofía de los más jóvenes, que estuvieron siendo influenciados por un mundo cada vez más violento, contra los más grandes que están como añorando cierta inocencia de parte del mundo y de la sociedad. La estructura de la serie se parte en dos líneas temporales. Por un lado tenemos la actualidad y por el otro al principio del siglo XX, en 1929 más precisamente, el año en donde la bolsa de Estados Unidos se quiebra, es la gran crisis económica mundial, y ahí encontramos el origen, de alguna manera, de los superpoderes de nuestro protagonista, Utopian. Entonces vamos a tener durante cada episodio exploraciones de los personajes jóvenes antes de conseguir sus poderes y después en la actualidad tratando de luchar con los deseos y con los miedos y con las ganas de sus hijos de hacer cosas diferentes. Utopian y su esposa Miss Liberty, quien también consiguió poderes allá en el principio del siglo XX, tienen dos hijos, Chloe y Brandon, ambos con una relación muy particular con sus padres. Chloe medio que lo odia porque siente que fue súper abandónico, eso la depositó en el alcoholismo y las drogas, y mientras tanto Brandon hace lo que sea para poder demostrarles que puede llegar a tomar su lugar en algún momento. Como dije al principio del video, la historia de Jupiter's Legacy en los cómics es bastante ambiciosa, lo es, va a abarcar distintas generaciones, mucho más adelante también, pero no es una historia que sea particularmente extensa, sobre todo lo que toma esta adaptación para hacer esta primera temporada. Y para hacer tantos episodios, la verdad es que se siente que están extendiendo cada situación. La pregunta que hace la serie es clara: ¿cuál es el lugar de los superhéroes en un mundo en que no es todo blanco y negro? El tema es que la respuesta no tiene ningún tipo de matices. Tenés a la gente que dice no hacer nada y tenés al grupo de personajes que dice vamos a dominar el mundo. Y con la serie en general me estuvo pasando que había cosas que me gustaban y había cosas que me alejaban constantemente. Fue una relación de amor y odio constante ver los episodios de Jupiter's Legacy, sobre todo habiendo leído el cómic hace tan poquito. Los personajes y las actuaciones no están mal, sí me complica un poco
que el mismo actor interprete al personaje de muy joven y de muy adulto, eligiendo a un actor o actriz que justamente esté entre medio de los dos extremos. Cuando nos vamos al pasado sentís que son personajes de 40 años, no de 20 y tantos como los hacen parecer, y cuando te vas en la actualidad, el maquillaje no los deja actuar del todo bien. Están haciendo un gran trabajo Josh Duhamel y todo el equipo, sobre todo de los adultos. Están haciendo un gran trabajo, pero se les nota que están haciéndose lugar entre tanto maquillaje. Yo les voy a dar puntos extra por intentarlo, porque era una idea atractiva, sobre todo desde el lado actoral. Asumo que es algo atractivo interpretar a un personaje primero en sus años más ingenuos y después en los años en donde ya el personaje está quebrado por tanta historia, pero no se termina de trasladar en el resultado final. Por otro lado, esta cuestión de ir explorando el pasado y el presente en cada uno de los episodios hace que la nueva generación de héroes, que son los hijos de estos superhéroes originales, queden muy relegados, sobre todo en la primera mitad de la temporada, porque uno podría pensar que uno de los verdaderos protagonistas de esta historia debería ser el hijo de Utopian, con sus conflictos de cómo lograr llenar esos zapatos y al mismo tiempo cumplir las expectativas de un público que ya no quiere a un Superman que no mata, sino a alguien que ponga un poco más de mano dura dentro de un montón de conflictos que son mucho más complejos que simplemente robar un banco o apagar un edificio en llamas. Pero no, este personaje de repente durante 1, 2, 3 episodios no tiene ningún lugar para desarrollarse, porque estamos invirtiendo mucho tiempo en ese viaje del pasado al presente, que de alguna manera funciona, pero también hace que el cuento tarde en contarse. A mí me hubiese gustado quizás que se mantuviera en una sola línea temporal y hacer un episodio cápsula sobre el pasado explicando cómo estos superhéroes originales consiguieron sus habilidades. Jupiter's Legacy cae en un momento en donde estamos viendo muchos ejemplos de series de superhéroes y películas de superhéroes que intentan preguntarse algo más sobre este subgénero y sobre estos personajes. La adaptación de The Voice funcionó no solo por tener a un personaje tan poderoso e impredecible y encantador de alguna manera como Homelander. Funcionó porque la adaptación se propuso contar algo más sobre ese mundo corporativo en el que estarían los superhéroes si vivieran entre nosotros. Invincible termina funcionando también porque te propone el mundo cruel de ser un superhéroe, más allá del personaje increíble que es Omni-Man. Incluso The Umbrella Academy funciona, sobre todo en su segunda temporada, cuando aprovecha todas estas cuestiones del viaje en el tiempo para hablar sobre distintos temas más sociales o apelar a la relación de familia que tienen entre ellos. A pesar de que el cómic original es muy chiquito, todo lo que suma la adaptación, sobre todo en la segunda temporada, funciona. En este caso, todo lo que suma la adaptación a Jupiter's Legacy lo sentí más como parches en una historia que les quedó corta para una primera temporada sin querer tirar los haces fuertes que vendrían para una segunda y tercera, que una oportunidad para desarrollar más a estos personajes. Y ahora, para terminar, vamos a ir al lado de la estética, que creo que sin dudas va a ser lo más divisorio de todo. Porque los personajes, la historia, te pueden llegar a parecer redundantes, que los viste en otro lado, pero mal que mal van contando algo que puede ser interesante. Ahora, la estética es llamativa. Hay momentos en donde parece que es mini espías, hay momentos en donde todo funciona, hay momentos en donde parece más un show de Power Rangers, hay otros momentos en donde parece un show de la CW, como de Flash, por ejemplo, como las primeras temporadas de Flash, y toda esa cuestión de colores súper saturados, con un montón de luces, con un montón de pastiche, termina como contrarrestando fuerte con la idea de contar un show un poco más sombrío y adulto. Y ni siquiera estoy hablando de la calidad en los efectos especiales. Doy puntos por intentarlo, por no guardarse nada. Por si es un show de superhéroes, vamos a mostrar poderes como salga. Vamos a mostrar gente usando sus poderes, combinándolos entre ellos. Hay algunos usos muy ingeniosos de poderes y habilidades especiales de distintos personajes jugando al mismo tiempo. Eso se lo doy por hecho, se lo doy punto para arriba, pero sin dudas la estética va a ser el punto de quiebre. Vos podés subirte al circo que te presenta Jupiter's Legacy o puede ser el fin del trato. No voy a seguir viendo esto. De nuevo, es un show que constantemente me puso en contrastes. Había cosas que me gustaban, la presentación del universo, el elenco, algunas actuaciones, sobre todo la de Elena Campuris, que hace de Chloe
la hija de Utopian. Y después hubo otras cosas que me alejaron bastante. La estética, la estructura en cuanto a cómo contar estas idas y vueltas en el tiempo. Y sobre todo, no profundizar en lo que querés dar como mensaje. ¿Cuál es tu peso específico? ¿Cuál es tu diferencial dentro de una selva con tantos árboles como es el género de superhéroes o el subgénero de superhéroes ahora en televisión y cine? Pero quiero saber ustedes qué piensan de Jupiter's Legacy. ¿Vieron algunos episodios? ¿Se bajaron después del primero, segundo, tercero? ¿Siguieron? ¿Les encantó? Banco todas las opiniones, por supuesto, siempre con respeto. Acá abajo en los comentarios voy a estar leyendo absolutamente todo. Y una última cosita. El fin de semana va a salir una entrevista con todo el elenco de Jupiter's Legacy, buscando un poquito el detrás de escena, cuáles fueron sus escenas favoritas, cómo es esta adaptación, cómo se hizo esta adaptación con el elenco y también con el mismísimo Mark Millar, que es productor ejecutivo del show. Yo me voy a ir, muchísimas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo, si vos querés, chao.